Esta semana en Vaticano exploramos la rica historia del venerable Colegio Inglés de Roma y sus numerosos mártires. En la fiesta de la Inmaculada Concepción descubrimos el santuario de Tre Fontane y el mensaje de la Virgen del Apocalipsis, para finalmente trasladarnos a la Santa Casa de Loreto en Italia. Todo esto y mucho más a continuación en Vaticano. El Vaticano se prepara para la Navidad. El 7 de diciembre se inauguraron el Belén de la Plaza de San Pedro y el tradicional y enorme árbol de Navidad. Cada año el Papa invita a una ciudad italiana a reunir a sus artesanos para crear un Belén típico de su región. El año pasado fue el turno de Greccio, donde San Francisco de Asís preparó el primer Belén viviente de la historia. Este año el Belén procede de la ciudad costera italiana de Grado, situada entre Venecia y Trieste. El nacimiento estará ambientado entre los característicos casoni de la laguna de Grado. Los visitantes también podrán ver las pequeñas embarcaciones tradicionales típicas de su laguna. También hemos querido recrear aquí en la Plaza de San Pedro la laguna misma de Grado. El Belén pertenece a la comunidad de Grado porque he implicado a colaboradores locales. Reuní a 40 personas para crear esta gran obra maestra porque es realmente extraordinaria. El Belén mide 30 metros de largo y 14 de ancho. Estas dimensiones supusieron un reto para los constructores, que tuvieron que transportarlo desde Grado hasta el Vaticano, a más de 600 kilómetros de distancia. Diseñamos un proyecto de tal manera que los elementos pudieran ensamblarse como si fueran legos, prácticamente por piezas. El borde exterior, donde está el agua, consta de 102 piezas de espuma. Hemos revestido el interior y eso básicamente es lo que da forma a la laguna de Grado. Somos los primeros en traer agua a la Plaza de San Pedro, señaló con orgullo el arquitecto. Además, el Belén flotante presenta otros elementos únicos que lo hacen especial. Al construirse sobre una base de agua, se convertirá en una nueva atracción para las gaviotas de la Plaza de San Pedro. Para protegerlo, los constructores han instalado dispositivos ultrasónicos que disuaden a estas aves. Además, los artesanos quisieron llevar todo el ambiente de la laguna al Vaticano, por lo que se dedicaron a imprimir en 3D las aves propias de la laguna. Queríamos recrear no solo los elementos estáticos de la laguna, sino también su fauna y flora. Intentamos traer las plantas de la laguna a la plaza, así como los pájaros. En 2016 presentaron el proyecto al Vaticano a través de la parroquia de Grado. Ahora, casi 8 años después, los constructores esperan ansiosos la inauguración de su obra en la Plaza de San Pedro. Era un sueño mío. Era mi sueño, que empezó por casualidad y después de unos años lo hemos conseguido. Será el sueño de todos en Grado. Il sogno di tutti quelli di Grado. El Papa Francisco ha moldeado profundamente el futuro de la Iglesia Católica, creando 142 cardenales de 70 países a través de 9 consistorios desde su elección en 2013. El 7 de diciembre celebró su 10º consistorio, elevando a 21 nuevos cardenales y enfatizando la diversidad global de la Iglesia. De ellos, 18 tienen menos de 80 años y pueden votar en un futuro cónclave para elegir al próximo Papa. Ognuno di noi può ricordare voci e volti concreti. 5 italianos han sido seleccionados por el Papa Francisco para convertirse en cardenales en el próximo consistorio. 4 de ellos tienen menos de 80 años, lo que significa que podrán votar en el próximo cónclave papal. He aquí un breve vistazo a cada uno. El arzobispo Roberto Repole de Turín tiene 57 años. Formó parte de las 2 sesiones del Sínodo Mundial sobre la Sinodalidad en 2023 y 2024. También se unió a los foros teológicos pastorales organizados por el Sínodo de los Obispos para reflexionar sobre la labor misionera de la Iglesia. El arzobispo Baldassare Reina, de 54 años, es el italiano más joven elevado a cardenal. Este año el Papa Francisco le nombró vicario general de la diócesis de Roma, arcipreste de la Basílica de San Juan de Letrán, obispo titular de Acque di Mauritana, administrador apostólico de Ostia y gran canciller de la Pontificia Universidad Lateranense. El padre Fabio Baggio, miembro de los Scalabrinos, es el único de este grupo procedente de una congregación religiosa. Trabaja en el Dicasterio para la Promoción del Desarrollo Humano Integral del Vaticano desde 2017 y será arzobispo titular de Arusi.
El arzobispo Domenico Battaglia de Nápoles es conocido por su atención a los pobres. Durante su sacerdocio pasó más de 20 años dirigiendo un centro de rehabilitación de drogas en Calabria. Por último, el arzobispo Angelo Cervi, de 99 años, será el miembro de más edad del Colegio Cardenalicio. Lleva 50 años como obispo y 40 de ellos al servicio de la diplomacia vaticana. Tras este consistorio, el Colegio Cardenalicio, salvo cambios inesperados de última hora, estará formado por 141 electores, con casi el 80% de un total de 111, creados por el Papa Francisco. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancto. Amén. Hola y bienvenidos al Vaticano Updates de esta semana, las noticias más importantes del Santo Padre y del Vaticano. El Papa Francisco afirmó que el documento final del Sínodo sobre la sinodalidad formará parte del magisterio ordinario de la Iglesia y debe ser aplicado por las diócesis y las iglesias locales. Destacando su importancia, el pontífice lo describió como la auténtica enseñanza del obispo de Roma. El documento pide reformas estructurales y una mayor participación de los laicos y de las mujeres en la Iglesia. El secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, se reunió con el Papa Francisco en el Vaticano. Aunque la Santa Sede no reveló detalles de la audiencia, el Departamento de Estado informó que las conversaciones se centraron en los conflictos existentes en Oriente Medio y Ucrania. Entre los temas claves incluyeron el recién anunciado alto al fuego en Israel y Líbano y los esfuerzos para mitigar el impacto de la invasión rusa en Ucrania. El Papa Francisco se ha dirigido a los católicos de Nicaragua, expresándole su cercanía, afecto y constantes oraciones a la Virgen María, pidiéndole consuelo en medio de la persecución por la fe bajo el régimen del presidente Daniel Ortega. El Santo Padre reafirmó su profundo amor por el pueblo nicaragüense y lo alentó con estas palabras: «Estad seguros que la fe y la esperanza obran milagros». El idioma chino se incorporará como novena lengua oficial en las audiencias generales del Papa, ampliando así el alcance multilingüe de las audiencias semanales. Las partes más importantes, como las lecturas de la escritura, los resúmenes de los discursos papales y los saludos, se pronunciarán ahora en mandarín, junto con el italiano, el inglés, el francés, el alemán, el español, el portugués, el polaco y el árabe. El mandarín, la lengua más hablada del mundo, cuenta con casi 1.000 millones de hablantes, superando al español y al inglés. El Papa Francisco ha invitado a los líderes ortodoxos a celebrar juntos el 1700 aniversario del primer concilio ecuménico de Nicea en 2025, como propuso en una carta al patriarca Bartolomé de Constantinopla. Aunque elogió la renovada fraternidad fomentada desde el Concilio Vaticano II, el Papa subrayó que la plena comunión, que incluye compartir el único cáliz eucarístico, sigue siendo una aspiración pendiente. Gracias por ver una vez más Vaticano Updates. Paola Riaza para WTN Vaticano. En breves instantes regresamos con una mirada especial al venerable Colegio Inglés de Roma. La situación en Inglaterra era grave para los católicos. La Reforma protestante, que ahora consideramos como un hecho histórico, era un hecho vivo para ellos, especialmente para los que iban a celebrar misa, para los sacerdotes y para los que trataban de ayudarles en su misión, se convirtió en una cuestión de vida o muerte. Y por eso, la preparación para el ministerio sacerdotal tenía que tener lugar en el continente. Enclavado en el corazón de Roma, el venerable Colegio Inglés ha formado hombres para el sacerdocio desde la Reforma inglesa. Una época extremadamente peligrosa para los católicos. Los jóvenes que venían de Inglaterra y Gales a estudiar aquí eran muy conscientes de las dificultades de su país.
Sus corazones ardían, pero también conocían los peligros, conocían los riesgos. Sabían que si te descubrían ejerciendo el sacerdocio católico, probablemente te torturarían, te juzgarían y luego te ejecutarían como a un traidor. Tras su ordenación, muchos jóvenes sacerdotes regresaban a Inglaterra y Gales para llevar una vida secreta, en constante peligro de ser traicionados, arrestados y ejecutados, como le ocurrió al primer mártir del colegio inglés, el santo Ralph Sherwin, el 1 de diciembre de 1581. A lo largo de los 100 años siguientes, otros 44 antiguos alumnos fueron martirizados, la mayoría por ahorcamiento y descuartizamiento, un brutal método de ejecución de la época. Es una historia increíble, el heroísmo de los mártires que estudiaban en aquellas circunstancias, regresando a sus casas en misión, pero también es muy relevante para hoy, porque hoy necesitamos sacerdotes misioneros, puesto que no todas las culturas son siempre acogedoras con el Evangelio y el mensaje cristiano. De manera que hay que ser capaz de compartir la fe con amor, pero también tener el valor y la creatividad necesarios para compartir esa fe en circunstancias nuevas y difíciles. Los mártires son un modelo de ello. Fundado originalmente para los seminaristas que regresaban a Inglaterra y Gales, el colegio acoge hoy a estudiantes de Escandinavia, Australia, Croacia y otros países. Aunque separados por generaciones, los seminaristas de ayer y de hoy comparten no solo la misma vocación y misión, sino también una conexión única a través del Liber Ruber, el libro rojo. Desde 1579, todos los estudiantes firmaban el juramento misionero en el Liber Ruber, que todavía hoy registra los nombres y datos de cada estudiante del colegio. Aunque separados por generaciones, los seminaristas de ayer y de hoy comparten no solo la misma vocación y misión, sino también una conexión única a través del Liber Ruber, el libro rojo. Desde 1579, todos los estudiantes firman el juramento misionero en el Liber Ruber, que hasta el día de hoy registra los nombres y datos de cada estudiante del colegio. El primero en firmarlo fue San Ralph Sherwin, que juró volver a Inglaterra odie quam cras, hoy mejor que mañana. En las páginas de ese libro hay innumerables generaciones de sacerdotes, incluidos nuestros santos mártires que han pasado su vida al servicio de la Iglesia de Dios. Considero que hay algo profundamente formativo en ello, porque se dan cuenta muy pronto de que el libro que están firmando lo firmó una persona igual que ellos, a menudo un joven que vino a este colegio no solo con la certeza de la fe y la fuerza y la gracia que eso conlleva, sino también con sus propias preguntas e inquietudes y ansiedades. El primero en firmarlo fue San Ralph Sherwin, que juró volver a Inglaterra odie quam cras, hoy mejor que mañana. El día de San Jorge, el 23 de abril, día en que San Ralph Sherwin firmó el libro en 1579, Chris Carlin firmará el Liber Ruber junto con otros 4 seminaristas de primer año. Ya no hacemos el mismo juramento, pero hacemos la misma promesa implícita cuando firmamos este libro. Juramos que, si somos ordenados, regresaremos a nuestros países de origen para ser sacerdotes. Otro recuerdo de su misión es el cuadro de los mártires de la Capilla, pintado en 1580. Representa a la Santísima Trinidad con la sangre de Jesús incendiando la tierra. Los 2 mártires ingleses, patronos del colegio, Santo Tomás de Canterbury y San Edmundo, rey de Anglia Oriental, pueden verse a la izquierda y derecha, ambos señalando hacia una puerta. Esta es la puerta Flaminia, que representa el camino que va hacia el norte. Es el camino a casa. Así que nuestros 2 santos nos están diciendo a nosotros y a todos los que hoy están en la Iglesia, vuestro destino, vuestra vocación, no es quedaros en Roma para siempre, es recordar que estás aquí con un propósito, volver a casa. Solo eso es estar en misión, es llevar la buena nueva de Jesús, llevar tu propia experiencia de estar aquí en Roma de vuelta a casa, a aquellos que necesitan oír el Evangelio.
El santuario romano de Tre Fontane, lugar de oración y conversión, se erige hoy como símbolo de esperanza en un mundo devastado por las guerras y el sufrimiento. François Wein, actual director de comunicación del Gran Magisterio de la Orden Ecuestre del Santo Sepulcro de Jerusalén, ha publicado recientemente un libro, La Virgen del Apocalipsis, el mensaje de Tre Fontane, que explora la historia y el significado de este santuario escondido en la parte sur de la ciudad eterna, en medio de un exuberante entorno verde que rodea una gruta donde la Virgen se apareció en 1947. François, muchas gracias por estar con nosotros esta mañana para hablarnos de su nuevo libro. Me gustaría comenzar remontándome al pasado, a los orígenes del acontecimiento. ¿De dónde surgió el deseo de explorar y contar esta historia de Tre Fontane? Digamos que conocí Tre Fontane cuando tenía 13 años, en 1975. Era el Año Santo y yo vivía entonces en Argelia. Con la diócesis de Argel habíamos venido a Roma para el gran acontecimiento del Año Santo. Cuando comprendí mejor quién era Bruno Cornacchiola, un hombre casado y padre de familia que quería matar al Papa Pío XII porque era muy sectario y fanático, intenté saber más. Al regresar de España, donde había luchado en la guerra civil y matado a mucha gente, incluidos sacerdotes, trajo de vuelta el cuchillo con el que pretendía matar al Papa Pío XII, al que consideraba un tirano. Emprendió una guerra contra todos los dogmas marianos, en particular contra la Inmaculada Concepción, con el objetivo de demostrar que la Iglesia Católica era la sinagoga de Satanás. Cuando decidió ir a Tre Fontane, un lugar que conocía desde niño, fue con sus 3 hijos a preparar su conferencia contra los dogmas marianos, conferencia que debía impartir al día siguiente en una plaza romana. Fueron los niños los que primero vieron a María. Él pensó que le estaban gastando una broma, pero luego la vio él también. María le habló, los niños la vieron, pero no oyeron el mensaje. Después volvió a casa y se arrodilló ante su mujer para pedirle perdón. Ella le creyó porque, normalmente, era ella la que se arrodillaba, pidiéndole que dejara de golpearla. Ahora, al verlo arrodillarse ante ella, creyó que algo verdadero había sucedido. Aunque esta aparición es menos conocida que otras como Lourdes o Fátima, ¿de qué manera podría enriquecer y profundizar nuestra fe hoy en estos tiempos modernos? Bueno, veo 2 aspectos principales para responder a su pregunta. En primer lugar, la aparición no ha sido reconocida oficialmente por la Iglesia del mismo modo que Lourdes o Fátima, por ejemplo. Esta falta de reconocimiento oficial ha hecho que el lugar sea menos conocido. Sin embargo, al mismo tiempo, ha sido reconocido de facto. Por ejemplo, Juan Pablo II estaba muy apegado a la aparición de Tre Fontane. Autorizó el culto público y dio al santuario su nombre oficial, Santuario de Nuestra Señora del Apocalipsis. Así pues, existe una especie de reconocimiento implícito que permite a la gente visitar Tre Fontane, rezar allí y comprometerse con su mensaje. En segundo lugar, aunque la aparición no ha recibido el mismo reconocimiento formal que Lourdes o Fátima, tiene un valor significativo. El Papa Pío XII se sintió profundamente conmovido por lo que Bruno Cornacchiola le transmitió. Cornacchiola compartió los detalles de la aparición, en particular su mensaje, que apoyaba la intuición del Papa de proclamar el dogma de la Asunción. El Papa Pío XII vio en Tre Fontane una confirmación de esta intuición y 3 años más tarde, el 1 de noviembre de 1950, proclamó el dogma de la Asunción el Día de Todos los Santos. En 1947, en los albores de la Guerra Fría tras la Segunda Guerra Mundial, la Virgen de Tre Fontane advirtió de una tercera guerra mundial, un conflicto que sería peor que la segunda. Esta advertencia se produjo cuando la Guerra Fría, con sus 2 bloques opuestos, comenzaba a desarrollarse de forma muy parecida a lo que estamos viviendo hoy. El Papa Pío XII vio la urgencia de acudir a la mujer vestida de sol, a la Virgen del Apocalipsis. La Virgen de Tre Fontane es la Virgen del Apocalipsis, la que nos llama a acudir a ella porque solo ella puede salvarnos del dragón y de la destrucción planetaria. Juan Pablo II dijo que Tre Fontane continúa el mensaje de Fátima, recordándonos que al final de los tiempos su corazón inmaculado prevalecerá. François, muchas gracias por escribir este libro tan importante. Estamos muy contentos de compartirlo con el público. Muchas gracias. Merci.
Tras una breve pausa, regresamos con una breve visita a la Santa Casa de Loreto. El santuario pontificio de la Santa Casa, sobre la colina de la ciudad de Loreto, en el centro de Italia, es uno de los santuarios marianos más famosos y preciosos del mundo. Atrae cada año a millones de peregrinos y se registran continuamente numerosos milagros y conversiones. Vengono anche da tutte le parti d'Europa, ma anche dalle Americhe. Vienen de todas partes de Europa, pero también de América, de África, Asia, Japón y China. Tenemos guías turísticas en 13 idiomas para poder atender las distintas peticiones. Así que es un santuario muy internacional de devoción a la Madre de Dios y al misterio que se revela en la casa de María. È il mistero che si venera nella casa di Maria. Giuseppe Santarelli, sacerdote capuchino, símbolo vivo de este lugar y que trabaja aquí desde hace más de 40 años, sabe muy bien que la gente visita este santuario encerrado en una hermosa basílica renacentista por su notable historia y su significado sagrado. La casa di Maria, dove Maria ha avuto... Esta es la casa de María, lugar en el que vivió y donde recibió la Anunciación, y, en este sentido, es también la casa del misterio de la Encarnación. Justo por eso, por su reliquia y su antigüedad, es uno de los mayores santuarios marianos del mundo. E per l'antichità. Durante siglos, numerosas representaciones artísticas alimentaron la creencia de que los ángeles transportaron milagrosamente la Santa Casa de Nazaret a Loreto en 1294. Otros sostenían que la Santa Casa fue llevada a Italia al final de las Cruzadas, como muchas otras reliquias de Tierra Santa. De hecho, en 1900, un sacerdote encontró registros en los archivos del Vaticano que indicaban que una familia griega bizantina llamada Ángelos, que se traduce como ángeles, rescató la casa de María durante una conquista musulmana de 1291. Ci sono indicazioni documentali che... Hay pruebas documentales que indican que la casa fue transportada a este lugar por mar por iniciativa humana, no por el ministerio de los ángeles. Sin embargo, los ángeles representan una protección especial de Dios, que desea preservar esta casa que conmemora el misterio de la Encarnación, y por eso es una reliquia preciosísima. Reliquia preziosissima. Independientemente de cómo llegó la casa a Italia, no cabe duda de que sus muros son los de la gruta de la Anunciación de Nazaret. Los estudios han demostrado que las piedras que componen los muros no son originarias de su ubicación actual y que no se cortaron siguiendo los métodos locales italianos. La prueba más convincente es el descubrimiento de antiguos grafitos cristianos y marianos en los muros de Loreto, similares a los de las antiguas iglesias judio-cristianas de Palestina. La reliquia de la Santa Casa está cubierta por una ornamentación de mármol que es una de las máximas expresiones de la escultura del siglo XVI, por su calidad artística y el tamaño del diseño, 610 metros de obra maestra. Las 4 puertas de la casa se hicieron con las cadenas de los esclavos cristianos, atados durante la batalla de Lepanto contra los turcos de 1571. Los soldados cristianos acudieron a la Señora de Loreto en busca de su protección y tras la victoria llevaron sus cadenas al santuario. En el interior de la basílica, numerosas capillas nacionales exhiben un impresionante despliegue de belleza artística, entre ellas la capilla estadounidense que muestra numerosos personajes históricos como presidentes y astronautas. Miles de estadounidenses acuden aquí a rezar a Nuestra Señora de Loreto. En la parete destra raffigurata la Madonna. En la pared de la derecha hay una representación de Nuestra Señora, patrona de la aviación, porque Nuestra Señora de Loreto fue proclamada Nuestra Señora de la Aviación en 1920 por el Papa Benedicto XV. Por ello, los católicos de todo el mundo la consideran patrona de los viajeros aéreos. Cattolici del mundo. Muchos santos y papas han visitado el santuario. San Juan Pablo II llamó a la Santa Casa de Loreto el verdadero corazón mariano de la cristiandad. Siguiendo sus pasos, el Papa Francisco visitó Loreto en la solemnidad de la Anunciación en 2019. Firmó la exhortación apostólica posinodal Christus Vivit dentro de la Santa Casa, anclando el mensaje de la Iglesia a los jóvenes en este lugar sagrado. Aquel acto subrayó que el futuro de la Iglesia está profundamente arraigado en el ejemplo de María y en su sí al Señor.